Miércoles 3 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este espacio que reservamos cada mañana para leer la prensa con ustedes, para repasar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Lamentablemente una noticia copa las tres portadas, y es el asesinato ayer de una mujer en Rute a manos de su marido, su pareja, y así el Diario Córdoba a 5 columnas: una mujer muere a martillazos en Rute a manos de su marido. Una foto del auto, el que se ha reconocido autor del asesinato, de autor confeso, quiero decir, cuando se entregó en Madrid, en Embajadores. El agresor viajó con sus dos hijos, son dos hijas realmente, menores de edad, hasta Madrid, donde se entregó a la policía. Conmoción en el municipio de La Subbética, que decreta 3 días de luto oficial por el crimen. En el Diario ABC, página 2, a 4 columnas, un nuevo crimen machista en Rute eleva a 3 las mujeres asesinadas en un mes. Un hombre mata a golpes a su esposa, dice, y se entrega en Madrid con sus hijos. Repito, creo que son dos chicas, dos niñas, 6 y 10 años. El primer asesinato se produjo en Nájar y el segundo en Valdeollero. Recuerden que el primero fue el día 4 de junio. El 14 de junio el asesinato, que recuerden, se conoció a partir de un incendio que se detectó en una vivienda en Valdeolleros, y ayer este tercer asesinato, con lo cual son 3 mujeres asesinadas en Córdoba en menos de un mes, del 4 de junio al 2 de julio. Y el Diario El Día, un hombre mata a su pareja en Rute, dice, y se entrega en Madrid con sus hijas. La víctima natural de Nájar nunca había denunciado malos tratos. Es la tercera mujer asesinada en el último mes en la provincia de Córdoba. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo de las niñas de 6 y 10 años. Bueno, como les decía, es un hecho totalmente condenable, luctuoso, del que ayer tuvimos noticia. Según parece, este individuo asesinó a su mujer, se marchó a Madrid con sus 2 hijas pequeñas, y cuando llegó a Madrid fue a una parroquia en la zona de Embajadores y desde allí llamó a la policía. Dijo que había matado a su mujer y que estaba en la puerta de la parroquia dentro de su coche con sus 2 hijas. La policía fue a buscarle al tiempo que enviaba una patrulla a Rute, y en Rute encontró el hallazgo, el fatal, el macabro hallazgo que la había ella anticipado. El hombre pasó lógicamente a disposición judicial, a la mujer se le practica la autopsia esta mañana, y a las niñas han quedado a cargo de la Fiscalía de Menores para que se decida quién las tutela a partir de ahora. Es el tercer asesinato, como les decíamos, aunque está todavía por resolver, todo parece apuntar a que es así, el tercer asesinato de una mujer cordobesa en un mes, apenas un mes, y de hecho 2 de ellas son de Nájar, porque Piedad, que como se llama esta mujer, la fallecida, la asesinada, también era de Nájar, aunque vivía en Rute. Creo que los 2 eran de Nájar. Ella era psicóloga. Parece que se había ya un tiempo distanciado de la pareja, pero que hacía algunas semanas que habían vuelto a convivir y no se habría arreglado todo como se ve por el fatal desenlace. Es cierto que no había denuncia, inicialmente no se han encontrado ningún tipo de denuncia de malos tratos, pero bueno, algún antecedente tenía que haber cuando ha acabado la historia de manera tan triste como ha terminado. Ayer hubo ya concentraciones en Rute, se ha decretado 3 días de luto en el pueblo de La Subbética, y hoy hay concentraciones en la Diputación, en el Ayuntamiento de Córdoba y en la Subdelegación de Gobierno. Creo que durante el programa, durante el magazine, las conectaremos en directo con estas concentraciones para sumarnos nosotros también al dolor, a las condolencias hacia la familia de la víctima, y bueno, para repudiar, para expresar nuestra repulsa unánime a estos actos de violencia. Seguimos. El Diario El Día tiene una foto en su portada que se aleja de este asunto, y es el MUPIN con el que ayer se conmemoró el primer aniversario de la declaración de Medina Zahara como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Una foto que firma Juan Ayala. La magia de la luz en Medina Zahara titula: el yacimiento estrena un mapping, que están viendo, están viendo una foto de ese mapping, con motivo del primer año como Patrimonio Mundial. Es un mapping que se está proyectando sobre la gran arcada, la están viendo, de la Plaza de Armas de la ciudad califal,
de Medina Zahara, que se va a mantener esta proyección durante toda esta semana, desde ayer que se inauguró, con presencia de la consejera, de Patricia del Pozo, consejera de Cultura, se mantendrá, como le digo, hasta el próximo sábado. Esta semana va a servir de homenaje a este primer aniversario de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Bueno, hablábamos ya de este asunto, ha sido muy importante esa declaración, hasta el punto de que se ha incrementado en un 55% las visitas al yacimiento arqueológico de Medina Zahara en este periodo, en este año. Y además, bueno, ha servido para impulsar un par de iniciativas que estaban bastante apagadas, entre otras, por ejemplo, el plan con el que tiene que salir a flote este yacimiento. Saben que un plan de trabajo que se puso sobre la mesa hace algunos años. De hecho, antes de que se fuese con este proyecto ante la UNESCO para solicitar su inclusión en la lista de patrimonio, ya existía el plan y se paralizó de una manera a ver cómo iba reaccionando los trabajos en el plan y la consideración por parte de la UNESCO. Digo que este plan se va a poner en marcha, dijo ayer la consejera, que en 5 o 6 meses, creo que dijo, lo voy a buscar, el plan director para Medina Zahara, y al mismo tiempo se avanzó la creación de un ente que se llamará una comisión de coordinación, que es algo así como un comité asesor, en el que habrá una serie de integrantes, instituciones, trabajadores, agentes sociales, que irán impulsando, proponiendo iniciativas, al calor y al tenor del plan director. No será que cada cual se le ocurra cualquier cosa y la proponga, sino una vez que se conozca el plan director y se haga público, pues se intentará ir avanzando en una u otra dirección. Al margen queda siempre, como decíamos, creo que fue ayer, el tema de la financiación. El conjunto arqueológico de Medina Zahara tiene un problema serio de financiación, no hay fondos suficientes para sacar a la luz la riqueza de esta ciudad y se está trabajando, bueno, pues a impulso. Cuando hay algunos fondos se trabaja más, cuando hay menos fondos se trabaja menos o nada. De hecho, si ustedes miran atrás, verán que en los últimos años ha habido varios relevos al frente del conjunto arqueológico, de directores. Han respondido estos cambios probablemente a distintas estrategias. Mientras que había directores que propugnaban pues más la investigación y menos las visitas turísticas, ha habido otros que han pensado en que era mejor llenar aquello de turistas para así promocionar o potenciar también o provocar que hubiese más fondos para la investigación. En ese equilibrio entre lo que es la investigación, el trabajo de los arqueólogos y lo que es la exposición pública, es decir, la visita de los turistas, en ese equilibrio, digo, está la virtud, y eso tiene que aportar, tiene que proponer el plan director y el Consejo, esta comisión asesora, comité coordinador, como le quieran llamar, pues tienen que también dar su opinión estratégica en ese sentido. Si hay que promocionar, potenciar la labor investigadora, recuerden que en Medina Zahara apenas se está excavado un 10% de su superficie, es decir, que queda muchísimo por sacar a la luz. Es cierto que la parte más noble es la que se está trabajando desde hace algunos años y que queda toda la parte de lo que era la ciudad en sí, con lo que eso aportará de conocimientos antropológicos para esa Córdoba del siglo X-XI, donde esa ciudad fue la luz de Occidente. Y, como le digo, está por excavar, todos son los viarios, las conducciones, la estructura de la ciudad, todo eso está aún bajo tierra. Hace falta mucho dinero para sacarlo de la luz y probablemente tendrá más sentido o más justificación cuanto más visitantes reciba el conjunto. Así que un poco compensar. Investigación por un lado y proyección turística por el otro. Y ahora hay que intentar también que la Unión Europea, la UNESCO, sobre todo, pues aporte fondos o aporte al menos colaboraciones para que se investigue en este enclave. Ayer, como le decía, se estrenó este mapping, que luego también veremos durante el magazine imágenes de cómo se desarrolló, con presencia, como les digo, de la consejera de Cultura, de Patricia del Pozo. Creo que es algo que ha tardado mucho en llegar, que por fin llegó el tema de la puesta en su sitio de Medina Zahara. Ahora hace falta que se siga trabajando. Recuerde que había algunas promesas que aún no se han cumplido, por ejemplo, la adecuación de la carretera que lleva a Medina Zahara, que pertenece, la parte desde la carretera de Palma hasta el yacimiento, pertenece a la Diputación y no está adecuada ni mucho menos para las visitas que se esperan. Una línea de transporte público más efectiva, ahora hay un autobús que recorre los hoteles y tal, parece que no es suficiente. Y luego la promoción, fundamentalmente. Córdoba, siempre lo hemos dicho, Córdoba vive de la mezquita,
y el 99% de los turistas que llegan a Córdoba van a ver la mezquita, y luego las cifras decaen aparatosamente para el resto de monumentos, entre ellos Medina Zahara o el Alcázar o la sinagoga. La diferencia entre el primer edificio visitado y el segundo es abismal. Creo que es un trabajo, una tarea tanto del Instituto de Turismo como de la Junta de Andalucía, incluso de la Diputación. Le digo que tiene competencia en cuanto a las vías de acceso. Creo que su competencia ahora es su tarea poner en valor este yacimiento, que ya tiene más fama quizás fuera que incluso dentro, y también habría que hacer algo de pedagogía. Hay muchos cordobeses aún no conocen Medina Zahara, a pesar de que está, bueno, pues a la vuelta de la esquina. Más cosas. Entre los periódicos, ayer hubo una reunión, la primera reunión entre el alcalde y el nuevo alcalde, José María Bellido, y el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Antonio Repullo, y traen una de las consecuencias de esa reunión, y es la climatización de los colegios. Dice el diario Córdoba, por ejemplo, prorrogan un año las obras de climatización en colegios. Perdón, también aparece, creo que lo he leído en el diario El Día. Sí, la Junta concede una prórroga para la climatización de los colegios. ¿Por qué la prórroga? Porque había un plan con presupuestos para que las obras estuviesen concluidas a 31 de diciembre de este año. Cuando dice el equipo de gobierno actual del Ayuntamiento de Córdoba, cuando han acudido a ver el expediente, han visto que aún hay una serie de trámites que no han pasado, trámites que no se han cubierto, con lo cual es imposible que a 31 de diciembre de este año estén las obras concluidas, con lo cual podían perder la financiación que le garantizaba la Junta de Andalucía. La decisión de ayer de la Junta, en boca de su delegado en Córdoba, Antonio Repullo, y del Ayuntamiento, por parte de su alcalde, de José María Bellido, es prorrogar este acuerdo, extenderlo un año más para facilitar, posibilitar que las obras se lleven a cabo. El presupuesto son de 10 millones de euros, 9 millones los pone el Ayuntamiento, perdón, la Junta de Andalucía, y 1 lo pone el Ayuntamiento. Bueno, pues todo se trata de que antes de que llegue el calor del año que viene, ahora están los críos, los chicos y chicas de vacaciones, antes de que llegue el verano del 2020, que estén las obras concluidas y no haya que agotar el año sin que los colegios estén climatizados. No solamente consiste en instalar aparatos de aire, el proyecto era un poco más ambicioso, con unas zonas cubiertas, ir preparando arboledas, poco a poco. Lo más urgente quizás era el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas que permitieran que se instalasen luego aparatos de aire, porque muchos colegios de los que se han previsto que instalar aparatos de aire acondicionado no soportarían el consumo eléctrico de esos aparatos. Esa es la parte que corresponde al Ayuntamiento, que se encarga, como saben, del mantenimiento de los edificios. Bueno, pues el Ayuntamiento aportaría esa renovación en la instalación eléctrica, y la Junta de Andalucía se encargaría de dotarlo del equipamiento necesario para que nuestros alumnos no estén sufriendo los rigores del calor. Saben que la temperatura, perdón, que queda establecida para trabajar en general son 27 grados, en Córdoba se supera con creces, cualquier día de mayo, junio, por supuesto se superan esas temperaturas, y hay colegios en los que no hay ni ventilador, así que parece que es un proyecto más que interesante y que no sabemos por qué ha tardado tanto en ponerse en marcha. Más cosas. El diario ABC trae poco asunto local. Hay referencia a un asunto que ya vimos ayer, que es el paro del mes de junio. Titula: el desempleo rompe la tendencia a la baja de junio y sube por primera vez en 7 años. Bueno, como decíamos ayer, sube muy poquito. Son 39 personas más las que se incorporan a las listas del INEM, del SAE. Este es el paro registrado. O sea, esta estadística corresponde a las personas que están apuntadas al paro. Digo que hay 39 personas más que en el mes de mayo. ¿Por qué? Hablamos ayer con Juan Ruz, creo, de este asunto. Este año se han encadenado los contratos de abril y mayo, y cuando acaba mayo no ha dado tiempo a encadenar contratos con el verano, contratos que habitualmente se producen en verano, básicamente para atender terrazas, para atender establecimientos de restauración. Se ha perdido mucho trabajo en mayo, se encadenó con abril, donde hubo Semana Santa, y casi se encadenó con marzo, donde aún se mantuvieron algunas tareas en el campo. Y es junio, un mes que no es malo habitualmente, porque empiezan a contratarse personas para sustituciones de verano y para reforzar plantillas en los lugares donde hay que reforzarlo, y ha habido un bajón ahí. Un bajón que es casi anecdótico, son 39 personas, pero es cierto que la tendencia en toda España ha sido distinta, en Andalucía del 4%, en España del 4,6%, es decir, que mientras que se ha reducido el paro considerablemente tanto en el ámbito andaluz como en el ámbito estatal, en Córdoba pues se ha roto esa tendencia, y se ha roto la tendencia de los últimos 7 años, que hablaba de que el paro se reducía también de mayo a junio. En esta ocasión
se mantiene, realmente 39 personas más o menos, realmente no son cifras para poner en consideración, pero sí el cambio de tendencia que puede llegar a preocupar. Y luego el otro tema del que siempre hablamos es de la calidad del contrato. Ha habido pocos contratos y además son malos los contratos. Solamente ha habido 9 de cada 100 contratos de los que se han firmado en el mes de junio eran contratos indefinidos. Los otros 91 eran contratos temporales, contratos que en ocasiones, en el mejor de los casos, duran un par de meses, duran en el verano, 3 meses, pero que muchos de ellos son contratos de fin de semana para atender, pues no sé, una restauración, una boda, o para atender una sustitución, una baja de una semana. Mucha temporalidad que, como siempre decimos, eso no permite a la familia plantear un proyecto a medio plazo. No digo ya comprarse un piso, evidentemente, cuando no sabe si va a trabajar el lunes, pero ni siquiera plantear una inversión mínima en el hogar, porque no sabemos, como les digo, cuánto va a durarnos esa estabilidad económica. Hace falta crear empleo estable, y eso, que en esta ocasión los que han respondido mejor ha sido construcción, ha sido la industria, que es un segmento que habitualmente no funciona bien en el caso de Córdoba. Funciona mucho mejor el servicio, funciona mucho mejor el campo en cuanto a contratación. Sin embargo, la industria es la que aquí ha tirado un poco del carro, ha parado un poco la caída y ha sujetado la cifra de paro, y solamente han llegado a 39 personas en este mes de mayo. Bueno, más cosas, poca cosa que va quedando. Tema deportivo. Dice el diario El Día, el Córdoba Futsal agota sus abonos en un día. Bueno, saben que hay una ilusión en la afición cordobesa. La afición cordobesista, la del Córdoba, una vez que el Córdoba Futsal ha conseguido el ascenso a División de Honor. Bueno, ha habido una programación para la venta de abonos. Primero se facilitó la adquisición o renovación de abonos para los 200 que el año pasado ya eran abonados del Córdoba Futsal. Eso se resolvió en horas, casi al 100% de los abonados renovaron. Luego hubo un nuevo plazo para los miembros de las peñas cordobesistas. Saben que hay un acuerdo entre el Córdoba Club de Fútbol y el Córdoba Futsal. También se respondieron las peñas a esta convocatoria, y por último ayer salieron las entradas, los abonos que quedaban, y se agotaron en un día. No han dado cifras exactas, se estima, viendo el aforo del pabellón de Vistalegre y reduciendo o desquitando de ahí las entradas que tienen que salir a la venta, porque obliga la Liga de Fútbol Nacional de Fútbol Sala, obliga a reservar unas entradas para el equipo visitante. Reduciendo, salen que habrá unos 2.800 abonados para la próxima temporada del Córdoba Futsal. Una cifra absolutamente récord en Córdoba. Todo queda de sí el pabellón, con lo cual Vistalegre tendrá un aspecto impresionante cada uno de los partidos que dispute el equipo de José García Román en ese pabellón. La afición se ha volcado, la afición del fútbol, que está bastante, como saben, desilusionada después del descenso del Córdoba, pues se ha volcado con el Córdoba Futsal. Son caminos distintos. El Córdoba Club de Fútbol bajó de segunda a segunda B, el Córdoba de Fútbol Sala subió de segunda a primera. Caminos totalmente opuestos, y la afición del Córdoba Club de Fútbol se ha volcado en parte con el Córdoba Futsal. Creo que el lunes salen a la venta los abonos del Córdoba de Fútbol, a ver qué respuesta tienen de la afición, aunque habrá que ver también cuáles son los descuentos, cuáles son los precios, etcétera, etcétera. Ya se está hablando, pero algunas se ha ido filtrando abonos gratis para el año próximo, si el equipo asciende, etcétera, etcétera, algo que es bastante habitual que ocurra. Con respecto al equipo de fútbol, se conoce un nuevo fichaje, en este caso el del malagueño Víctor Ruiz. Dice el diario Córdoba, el central del Atlético de Madrid B, Víctor Ruiz, cuarto fichaje del Córdoba. Tiene 24 años y puede jugar también como lateral zurdo. Bueno, pues como le digo, es un chaval que se formó en las categorías inferiores del Málaga, que es su ciudad natal, pero se fue muy pronto al Murcia y luego ha estado, bueno, pues en varios equipos de segunda B. Este año se clasificó con su equipo, con el Atlético de Madrid B, para jugar el ascenso a segunda división, para el playoff, pero el Mirandés, que es el equipo que al final ha acabado subiendo de categoría, el Mirandés lo eliminó en la primera de cambio, así que se quedó en segunda B y ha escogido el equipo de Córdoba. Juega de central fundamentalmente, aunque puede ocupar plaza de lateral. Es el cuarto fichaje que se anuncia, después de Raúl Cámara, de Juan Ortuño, de Fidel Escobar, aunque se espera que esta semana haya muchos más fichajes. El fútbol, la Liga de Segunda B comienza a finales de agosto, como es habitual, 20 y tantos de agosto creo, y el equipo tiene que hacer su pretemporada antes, y bueno, que se conozcan los jugadores. El equipo va a cambiar de noche al día, se espera que sean 14 los fichajes, al menos 14 los fichajes de esta temporada, y llevan 4.
así que esperaban muchos otros fichajes. Yo reconozco que no sabía de este muchacho, de Víctor Ruiz, pero entiendo que tanto el director deportivo como el secretario técnico, como el propio entrenador, como Enrique Martín, sí que sabrán de él y que están haciendo una plantilla acorde a las circunstancias. No se trata de hacer una plantilla de estrellas, que saben que no suele funcionar cuando se compite a menor nivel, ni tampoco una plantilla solo de peones de griega, tiene que haber un poquito de cada. En este caso parece que se está fichando con esa idea, con la intención de que el equipo pueda pelear y subir de categoría y que el paso por segunda vez sea tan breve como sea posible, que se trata, como saben, de al menos un año. Hay más información, como suele ser, a partir de del Córdoba, en este caso con un tema de los juzgados. Saben que ayer se conoció que el juzgado número 2 de instrucción había sobreseído la causa de la familia de León contra la familia González y ahora parece que el Córdoba va a interponer recurso de apelación. Bueno, el Córdoba, mientras tanto, mientras que avanza lo deportivo, que es lo que realmente nos interesa a todos, en paralelo, saben, tiene su línea abierta a los despachos, con la trifulca entre León y González, el actual presidente propietario y el anterior propietario presidente, porque hay un pago intermedio, un pago el 31 de julio, que de no producirse revertiría la situación por completo. No sé qué ocurriría si el 31 de julio no paga León, el club vuelve a Carlos González y no le gusta el proyecto que ha preparado León, es decir, el proyecto con Alfonso Serrano de director deportivo, con Enrique Martín de entrenador y con los fichajes que se están haciendo. No sé si daría tiempo, porque hablamos del 31 de julio y la Liga comienza el 20 y tanto de agosto. Así que, bueno, ojalá que todo se resuelva y que el club, al menos en lo deportivo, recobre la estabilidad. En los despachos parece que va a tardar bastante más en llegar a tranquilidad a la orilla del Arcángel. Bueno, y terminamos con un asunto que se nos escapa de nuestro ámbito cercano, pero sí nos afecta, el tema de la Unión Europea. El diario, ¿dónde lo he leído? El diario ABC, por ejemplo, Merkel somete a la pinza Macron-Sánchez, titula, la ministra de Defensa alemana presidirá la Comisión Europea y no el socialista Timmermans, que era quien parecía que llevaba todas las papeletas para ser el presidente de la Comisión Europea. Y también ven arriba la foto pequeñita de Borrell, porque la Moncloa se consuela con el nombramiento de Borrell como jefe de la diplomacia europea. En el diario El Córdoba, por ejemplo, parte alta, titula Josep Borrell será la voz de la diplomacia europea. Y en el diario El Día, ¿dónde lo he leído? También en la parte alta, junto a la foto del presidente del Gobierno en funciones, Borrell dirigirá la política exterior de la Unión Europea y Alemania presidirá la Comisión. Bueno, con respecto a Pedro Sánchez, saben que hay fecha para la sesión de investidura, será los días 21, 22, 23 y 25, si habrá que votar otra vez. Veremos si de aquí al 25 de julio habrá o no presidente del Gobierno y si no, nos aboca de nuevo a elecciones. Con respecto a Europa, que es un poco más lioso, saben que en Europa Europa no es un país, Europa es una unión de intereses de Estados, pero sí que hay una serie de instituciones europeas que intentan o que reflejan una estructura habitual de un Estado en Europa. Es decir, hay un Parlamento, un Congreso, la referencia a la del Congreso de Diputados nuestra, que en el caso de Europa forman 750 personas, creo recordar, que representan a cada uno de los países. Son las elecciones que tuvimos nosotros a finales de mayo. Sí, a finales de mayo fue, 26, 28 de mayo. Ahí, bueno, pues se forma el Congreso de los Diputados Europeos, el Parlamento Europeo. Al margen de eso, hay una serie de instituciones que se van consolidando, que son las que gobiernan. Por ejemplo, hay una Comisión Europea. La Comisión Europea es una especie de Consejo de Ministros, para que nos entendamos. Por un lado, el Parlamento, que es el que hace las leyes, por otro lado, el Consejo de Ministros, que sería lo que en España pues compone el presidente de gobierno, más los ministros de cada uno de los ramos. Lo que se está escogiendo ahora es el presidente de esa comisión. La comisión la forman, en vez de ministros, comisarios que son el ministro de Agricultura, pues comisario de Agricultura, el ministro de Comercio, etcétera, etcétera, comisarios, y el presidente de la comisión. Bueno, pues lo que se escogió ayer es la propuesta que hacen los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión para que el Parlamento Europeo, como ocurre en España, elija al presidente de Gobierno, presidente de la Comisión. Es decir, que es un sistema muy en paralelo al que estamos viviendo en nuestro país.
el Parlamento español, el Congreso de Diputados, va a elegir a un presidente del Gobierno, igual que el Parlamento Europeo va a elegir al presidente de la Comisión, que es de su gobierno. La diferencia es que en este caso los Estados no son capaces de renunciar a su soberanía y primero hacen ellos una propuesta que va al Parlamento para que a su vez el Parlamento elija aquello que te he dicho que elija. Es un poco el paripé de la democracia en Europa porque, como sabe, la soberanía no se ha entregado al Parlamento Europeo, sino que cada país tiene su propia soberanía, con lo cual yo elijo, yo España, quiero decir, elijo al presidente del gobierno, que es quien propone a un presidente para el gobierno europeo, y no se permite que sea el Parlamento Europeo en sí quien elija a su propio presidente de gobierno, que el presidente del Parlamento Europeo sí que se elige. Bueno, en todo este lío, ¿qué pasa? Pues pasa que en el Parlamento Europeo hay muchísimos partidos. Claro, si en España ya hay 10 o 12 partidos, calculen que ocurre en ámbito continental, en el ámbito europeo. Entonces se agrupan por grupos parlamentarios. El mayor, el que ganó las elecciones, es el Grupo Parlamentario Popular, es decir, el PP, en el ámbito europeo, en el que se meten partidos, pues el PP en el caso de España o la CDU en Alemania, es el caso de Angela Merkel, por ejemplo. El primer partido en cuanto a peso en el Parlamento. El segundo es el socialista, donde está el PSOE, lógicamente, el Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialdemócrata Holandés, donde venía Timmermans, que era la propuesta que tenía el PSOE. Y luego el tercer grupo en peso es el liberal, donde está Ciudadanos, por ejemplo, con Albert Rivera, o donde está Macron, el presidente de la República Francesa. Luego está el Partido de la Izquierda, que es donde se incluye Podemos, Izquierda Unida y otros partidos, antiguos partidos comunistas, partidos de la izquierda europea, y luego hay otro grupo, el Grupo de los Verdes, que tiene bastante fuerza, el Grupo conservador de derecha, casi donde se meten partidos ultras, que son grupos más pequeños. Bueno, pues ahora el Parlamento Europeo, estos tres grandes grupos, fundamentalmente el grupo del PP, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Socialdemócrata del PSOE y el Grupo Liberal, el Ciudadanos, pues tienen que medir sus fuerzas y hacer caso, se supone, a los que sus jefes de Estado han propuesto. Podría ocurrir que no, que luego las papeletas salgan otro distinto al que se salió ayer de la reunión de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, pero todo apunta a que será así. ¿Y cómo será? Pues por ahí hemos visto la foto en un periódico, creo haberla visto ya. Pues será esta alemana que se llama Ursula, tendré que buscarlo, la ministra de Defensa de Alemania, una mujer de 60 años que tiene una experiencia importante en el ámbito de lo local, en la política local, y poca experiencia o ninguna en el ámbito europeo. Se llama Ursula von der Leyen, creo que, ahora lo voy a leer para no equivocarme. Ursula von der Leyen. Bueno, pues esta mujer será, si todo sale como se espera, será la nueva presidenta de la Comisión, es decir, la jefa de gobierno, presidenta del gobierno de la Unión Europea. Luego se elegirán los ministros, que allí se llaman comisarios, pero es esta mujer la que será la presidenta del gobierno. Es la primera mujer que preside un gobierno de la Unión Europea. El gobierno de la Unión Europea, aunque hubo una época en la que recuerden que había un sistema rotatorio distinto. Ahora, desde que se elige presidente de la Comisión, es la primera vez que una mujer se encarga de este asunto. También se resolvió el tema de otros cargos. Por ejemplo, veíamos a Borrell. Borrell va a ser el alto comisionado para la diplomacia, es decir, la persona que representa a Europa en el resto del mundo. Es un cargo muy importante, es la voz de la Unión Europea en el mundo y sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene algunos conflictos abiertos con Estados Unidos, con Venezuela, por ejemplo, también con China, con el tema de la guerra comercial con China, etcétera, etcétera. Se ha elegido, o se ha propuesto, que hay que elegirlo después, a Charles Michel, que es el presidente primer ministro belga, se ha elegido como presidente del Consejo Europeo, que es otro órgano más. Hablaba antes, Parlamento Europeo, nuestro Congreso, Comisión Europea, nuestro Consejo de Ministros, y luego está el Consejo Europeo, que es la reunión de los presidentes de gobierno y jefes de Estado, donde los haya, el presidente de la República Francesa, el presidente del gobierno español, el presidente del gobierno inglés. Bueno, pues ese Consejo de Gobierno, Consejo de Europa, quiero decir, que se reúne cada 3 meses, marca línea estratégica y ahí se escoge otra persona que está al margen de las rotaciones que en su día hubo. Bueno, pues será Charles Michel, que es en belga, que es liberal del grupo de Ciudadanos, para que nos entendamos, y será el responsable de este área. Y luego, por último, a Christine Lagarde, que es una señora que ya le sonará a todos porque es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que va a ser la nueva presidenta del Banco Central Europeo, que es la que decide
decide, ese banco es quien decide las políticas monetarias de la Unión, quien decide tipos de interés, quien decide el cambio, quien decide impulso económico, si la economía se enfría o se calienta. Es también, la verdad, que una mujer, quiero recordar, se pone al frente de este asunto. Hasta ahora estaba Mario Draghi, no sé si le suena, el italiano, ahora va a serlo, la presidenta va a serlo esta mujer, Christine Lagarde. Hay más cargos ya previstos, falta por conocer el presidente del propio Parlamento Europeo, lo que sería en nuestro caso Meritxell Batet, para que hagamos esa traslación y la identifiquemos, que bueno, parece que corresponderá inicialmente a un socialista, porque de los cargos que hemos hablado no hay ningún socialista a excepción de Borrell, ¿no? La Ursula von der Leyen, la presidenta del Consejo de Ministros Europeo, es de Partido Demócrata, Partido de la Democracia Cristiana Alemán, el PP en Alemania, Angela Merkel, Charles Michel de Liberales, de Ciudadanos, y Christine Lagarde también del Partido Popular. Así que nos queda Borrell solo y un presidente que parece ser, lo será solo 2 años, del Parlamento de Europa. Habrá una rotación ahí. Bueno, un poco lioso esto de Europa. Creo que ahí falta mucha pedagogía por parte de nuestros políticos para explicarnos esto cómo va, esto de qué va. Más o menos entendemos el sistema institucional español, el del gobierno, el del Parlamento, el de la comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, pero este de Europa no nos acaban de explicar cómo funciona. Y hay otras instituciones, las que no se eligen, el Tribunal Supremo, por ejemplo, que se llama el Tribunal Europeo de Justicia o algo parecido, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tampoco sabemos cómo funciona, Tribunal de Cuentas, el propio Banco Central Europeo. En fin, hay unas instituciones que creo que se alejan de la ciudadanía. Por eso no es tan raro que existan los euroescépticos, personas que no sepan para qué sirve esto de la Unión Europea, qué competencias tiene un comisario, sea como un ministro de ámbito europeo, las directivas, las leyes comunitarias, cómo se aplican en cada país, cuando los países tienen su propio ordenamiento y no se cede la soberanía. Es decir, que creo que nos queda mucho que trabajar para que la Unión Europea pues sea algo más allá que una unión de intereses, y sin pretender que haya una unión política, porque parece que está muy lejano todavía ese momento, pero sí al menos que veamos al presidente, en este caso a la presidenta, como nuestra presidenta. Esta mujer va a sustituir a Jean-Claude Juncker, y creo que muy poca gente en España cree que Jean-Claude Juncker sea hoy su presidente. Bueno, pues creo que queda mucho por trabajar, y si realmente queremos que Europa funcione, quien quiera, pues tiene que conocer, al menos primero conocer cómo funciona Europa y luego apoyarla o no y votar como queramos votar. De hecho, las elecciones últimas, si recuerdan, las del Parlamento Europeo, hubo un debate en ámbito europeo en el cual participaron los que se propugnaban para ser presidentes de la Comisión, entre ellos Timmermans, el socialista, Weber, que era el de derecha, centro derecha, y al final va a ser otra, en este caso, una mujer que nadie sabía de su existencia, más allá de que era ministra de Defensa con Angela Merkel, pero no ha entrado ahí. O sea, hemos votado a uno u otro y al final los presidentes de gobierno han elegido a un tercero. O sea que muchas veces cuando se preguntan por qué del euroescepticismo, pues por cosas como esta, que no sabes para qué votas, al final lo deciden los países. Fundamentalmente, como siempre, Francia, Alemania, Italia y algún otro país, y España cada vez que intenta meter la cabeza, pues le dan premio de consolación, como es el caso de Borrell, de Pepe de Josep Borrell. Bueno, lo dejamos aquí. Como cada día les dejo con la promoción habitual de esta casa, les recuerdo que habrá un directo durante el magazine con la concentración en repulsa del asesinato de Rute, de hace unos días en Rute, y muchas más cosas que le irá ofreciendo Amparo Muñoz. Nosotros volvemos mañana, que será el jueves. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.